Bueno, muchachos, la clase pasada nos acercamos un poquito más a todo lo correspondiente al conflicto entre judíos y musulmanes, ¿listo? Entendiendo las razones religiosas, que fue el pequeño inconveniente que tuvieron muchos de ustedes en el último trabajo, en el cual se les preguntaba cuáles eran las razones religiosas del conflicto judío y musulmán. Y ustedes se remitieron principalmente a hablar del conflicto israelí-palestina. Uno podría pensar geográficamente que sí, las personas de Israel son los judíos y las personas de Palestina son los musulmanes. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre hablar entre el conflicto Palestina e Israel, que nos va a hablar principalmente en cuestiones políticas, en cuestiones demográficas, en cuestiones que fue la razón por la cual ustedes me empezaron a hablar de potencias mundiales, me empezaron a hablar de acuerdos de la ONU, me empezaron a hablar de todas esas razones por las cuales hay el conflicto actualmente, repito, desde cuestiones políticas. Y otra cosa es cuando yo les pregunto directamente entre el conflicto de los judíos y los musulmanes, no aterrizándolo a las cuestiones regionales o a las cuestiones geográficas de su localización en el mapa, sino hablando directamente de cuál es el conflicto entre las religiones. Por eso fui muy puntual en la pregunta del trabajo diciendo, investigue las razones religiosas del conflicto entre judíos y musulmanes. Entonces ustedes se me fueron a una esfera que correspondía muy poco con lo que se les estaba pidiendo. Ojo con eso, con la comprensión de lectura. Ahora, volviendo al tema, ya hablamos un poquito de por qué Israel y Palestina están teniendo el conflicto en cuestiones de religión, teniendo en cuenta que por un lado Abraham tuvo a Isaac, luego vino Jacob, luego vino las 12 tribus de Judá, cómo se repartían por el mapa, a partir de la promesa que Dios le hace a Abraham de la tierra prometida. Y cómo ellos están buscando esa tierra y cómo ellos llegan y de cierto modo colonizan o se apropian de una parte del mapa para poder instaurar allí la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Por otra parte, está Ismael, el otro hijo de Abraham, el bastardo, al tratarse de un hijo fuera del matrimonio, el que era hijo de su esclavo, el que era hijo de la esclava de Abraham, como ya habían sido exiliados a Arabia y como muchos años después se instaura, por un lado, por el lado de Isaac, de su descendencia de Jacob, de las 12 tribus de Judá, los judíos y la religión judía con los israelitas, y por otra parte, los musulmanes en Arabia Saudita, en Palestina, en Irak y todo esto, a partir de las cuestiones en qué es lo que creen. Eh, Ismael, hijo de Abraham, hijo bastardo de Abraham, de todas las modificaciones que se hicieron en su credo, porque recordemos, fue criado cerca a Abraham, adquirió sus creencias de un dios, de pero luego se va a Arabia y allí cuestiones idiomáticas, cuestiones culturales, cuestiones de costumbres, de tradiciones, empieza a modificar un poco su creencia, no solamente para él, sino para sus descendientes, y se instaura la religión musulmana o el llamado Islam. ¿Listo? Pero aparte de estas dos pugnas que están entre ellos, en cuestiones religiosas, en cuestiones del credo, en cuestiones de cuál es la religión verdadera, cuál es la religión real, porque ellos se combaten entre ellos diciendo, no, es que ustedes creen en esto, es que ustedes en esto, no, es que esto no se hace, es que esto sí, es que esto es pecado, es que este no, es que Dios, es que Yahvé, es que Alá. Y hay una pugna entre sus credos, entre sus convicciones. Aparte de eso, hay una cuestión de quién es el heredero de la tierra prometida y por qué los israelitas se instauran allí y por qué si eso le corresponde también a Ismael. Y bueno, hay unas razones religiosas, que eso era lo que estaba intentando apuntar con el último trabajo. Pero bueno, punto aparte de eso. Entonces, vamos a empezar ahora sí, de la mano con lo que ustedes ya hicieron, algunos de ustedes ya hicieron en su trabajo de religión, en cuestión de hablar demográficamente y políticamente de a quién le corresponde o no la tierra y de cuáles son los límites geográficos de esta. Vamos a empezar de pronto a profundizar un poco más en este tema, recordando siempre el horizonte del estudio de la religión que estamos teniendo en nuestro curso, ¿vale? Bueno, cuando nos vamos a la Biblia, cuando leemos los diferentes evangelios, los diferentes salmos y todo
todas aquellas representaciones bíblicas en las cuales nos hablan de la tierra santa, de la tierra prometida, de lo que hoy en día conocemos como Israel, tenemos que tener en cuenta que normalmente se hace referencia a Caná, es decir, hay diferentes versículos, hay diferentes lugares en los cuales Dios, cuando se acerca a hablar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, el rey David, y les comenta y les dice dónde está ubicada y les dice que ellos son el pueblo heredero de Dios, que ellos son los encargados de encabezar al pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios, que es lo que hoy en día conocemos como los judíos y como ellos mismos se hacen llamar el pueblo de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que la ubicación es de dónde se encontraba esa tierra prometida, nos aparece en diferentes lugares. Es decir, diferentes lugares de la Biblia, nos aparece en Números, nos aparece en Éxodo, nos aparece en Génesis, entonces también nos aparece en Ezequiel. Entonces, entre todas estas diferentes evangelios, diferentes partes de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, donde se nos hace referencia a la tierra prometida, la tierra santa, y donde va a residir los herederos y los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac, de Jacob, de David, siempre se hace referencia a vayan a Caná. Está en la tierra prometida, la tierra a la cual mana leche y miel, la tierra donde van a estar todos los pueblos, los amados por Dios. Siempre nos dicen que vayan a Caná. Y eso es otro lugar donde siempre, cuando hablamos de Moisés, Semana Santa, las películas, las parábolas, de cómo Moisés vuelve a su pueblo, vuelve hacia donde los israelitas a liberarlos del yugo esclavizador de Egipto, porque el faraón los tiene esclavizados hace varias generaciones, y Dios se presenta ante Moisés y le dice que pues ellos son los herederos de Abraham, ellos son los herederos de su tierra, y que él debe liberarlos de ser esclavos y llevarlos a la tierra que él les prometió, que Dios les prometió. Entonces siempre les dice que vayan a Caná, siempre está como la idea de allá vamos a encontrar nuestra tierra, allá vamos a poder recibir en lo que Dios nos prometió y en lo que a nosotros nos pertenece como el pueblo de Dios. Ahora, cuando hablamos de la actualidad, ya Cana no se reconoce como con ese nombre, ya no se reconoce como la tierra prometida, eh, sino que más adelante nos vamos a encontrar con que, bueno, varias potencias mundiales se descabezan buscando a dónde van a meter a los judíos, a dónde los van a ubicar para que pues dejen de vagar, dejen de estar como nómadas buscando el lugar al cual pertenecen. Potencias mundiales como Alemania, como la Unión Soviética, todo lo que corresponde a las Naciones Unidas y todo eso están intentando buscar dónde van a ubicar a los judíos y nos llevan a lo que hoy en día se conoce como Israel. Recordemos que Israel toma su nombre a partir de Jacob, llamado Israel por Dios, y se les da esta porción de geográfica que corresponde básicamente a donde estaba ubicado Caná, que era como el lugar a donde donde a ellos habían sido enviados por Dios. Bueno, pero cuando vamos a hablar de Israel como tal, como porción geográfica, y cuando vamos a hablar de la tierra prometida según cómo se nos representa en la Biblia, tenemos que tener en cuenta cierta cantidad de cosas de dónde la localiza Dios geográficamente o dónde la localiza la palabra de Dios geográficamente, los diferentes evangelios, y cómo se ha modificado desde lo que Dios dice y a lo que hoy en día corresponde. No es sino hasta 1948 como tal que se establece el Estado de Israel, es decir, un Estado relativamente nuevo a comparación de muchos otros estados, de muchas otras naciones que llevan muchos años más constituidos. Y el Estado de Israel, como podemos apreciar aquí, se encuentra precisamente en todo lo que correspondía a el antiguo Canaán. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de Israel, de constituido como tal, como Estado, podemos asegurar que hay un cierto descanso entre las grandes potencias mundiales, porque hasta principios del siglo XX más o menos, ellos están discutiendo, peleando
dañándose la cabeza buscando a dónde van a ubicar a los israelitas, dónde van a ubicarlos. ¿Por qué? Porque las opciones que ellos tienen o que ellos se plantean con las Naciones Unidas y todo esto para ubicarlos son muchísimo más lejos de lo que ellos buscan. Es decir, esta región que recordemos que se conoce como Canaán, como el antiguo Canaán, que es donde básicamente y bíblicamente se les ha dicho que ellos deben estar, que es el lugar que Dios les está prometiendo. Y ellos se niegan rotundamente a ser ubicados a cualquier distancia diferente a esa porque debe estar allí. Pero, ¿qué hace que ellos se nieguen tanto a estar en otra parte? Pues porque hay versiones diferentes de la Biblia que nos están hablando de dónde está ubicado como tal la tierra prometida, la tierra santa. Entonces, esa porción pequeña era Israel, pero vamos a encontrar que bíblicamente cuando hablamos del Génesis y cuando se habla de la tierra prometida, la tierra del pueblo de Dios, está aquí alcanzando a entrar en todo lo que corresponde al territorio egipcio, alcanza a coger un poquito de esto que es Arabia Saudita, pasa por Irak, alcanza a entrar a la mitad de Irak y alcanza a coger todo esto que corresponde. Siria, la mitad de Irak, anulando obviamente a Jordania, el Líbano, robándole un poco de territorio a Egipto, y esto que no estamos viendo acá, que es Arabia, ¿listo? Arabia Saudita. Entonces, toda esta región correspondía, según el Génesis, a la tierra santa, a la tierra prometida al pueblo de Dios, es decir, a lo que le corresponde a los judíos. Pero previo a todo esto, pues también hay que decir que hay otra versión que es mucho más pequeña, que es un poco más cercana a lo que estamos viendo de lo que es el Israel actual, que es la versión del Éxodo. Mientras que con Fuchs ya estamos mostrando qué era la parte del Génesis, en el Éxodo alcanza a coger un poquito acá, salirse un poquito de los límites de lo que es el actual Israel, alcanza a entrar un poquito a Jordania y rodea un poco más arriba del Líbano. Este morado es la versión del Éxodo, es lo que en el Éxodo se nos dice que corresponde a la tierra prometida. Mucho más cercana a la porción que conocemos hoy en día como Israel, que es muy pequeña a comparación de Irak, de Arabia Saudita, de Egipto, pero que está más cercano a todo lo que lo que más adelante vamos a ver que formula el gran conflicto mundial hoy en día alrededor de la Franja de Gaza y alrededor de el conflicto que ustedes investigaron en su tarea, que era del pueblo israelí y de Palestina. Pero antes de que sigamos introduciéndonos y profundizando a eso, tenemos que mirar las otras versiones correspondientes a la Biblia que nos hablan del lugar en el cual se ubica la tierra prometida. Entonces recordemos que acá está, por una parte, el Éxodo en morado, por otra parte, el Génesis en fucsia, que es mucho más grande y mucho más desbordado, y otras dos versiones que va a ser Números y Ezequiel, que sí son más pequeñas y siguen circundando, siguen siendo más cercanas a lo que es el real Israel. Entonces, muchachos, aquí encontramos las otras dos versiones bíblicas que se nos da a partir de dónde se ubica la tierra prometida, la tierra santa. Por una parte, en color rojo vamos a encontrar los límites que se nos dan en Números, capítulo 34, versículo del 1 al 12, en donde vamos a ver cuáles son los límites de la tierra santa, de la tierra prometida, que se le dice a Abraham: van a tener todos sus descendientes, van a tener todos sus herederos, el pueblo de Dios. Por otra parte, Ezequiel, que está aquí pintado en azulito, los límites están delimitados con azul, nos va a decir cómo está en una forma, en unos límites muy similares, en unas barreras muy similares a lo que se nos está diciendo en Números, que pues es todo esto lo que corresponde a la previa visualización que hemos tenido de lo que en el Éxodo se nos dice que corresponde a la porción de Israel. Ahora, muchachos, ¿qué pasa acá? Israel es toda esta porción verde que se nos está mostrando acá. Su capital, Jerusalén, está muy cerca a este que va a ser el lugar de interés para las futuras clases, Gaza. La Franja de Gaza va a ser el lugar que principalmente vamos a empezar a entender como el lugar de conflicto
que se está fundamentando con mayor fuerza hoy en día entre lo que viene siendo Palestina y lo que viene siendo Israel. ¿Listo? Por una parte, Palestina profesa el Islam, por otra parte, Israel profesa el judaísmo, decíamos. Ahora, ¿qué pasa? La franja de Gaza es el pozo petrolero más importante, más sonado y más fuerte del momento. Está aquí ubicado. Y lo que en un principio, a finales del siglo XX, ya se habían quitado de encima las grandes potencias al pensar en dónde iban a meter a todo este pueblo nómada de que estaba buscando la tierra prometida, y que finalmente en 1948 son ubicados geográficamente en donde ellos querían, el antiguo Canaán. Y ellos, las grandes potencias, se habrán lavado las manos, se habrán librado de ello, pero en este momentico otra vez están metiendo mano en el conflicto y tiene que ver con esto. ¿Listo? Es decir, por una parte los judíos, los israelitas están siendo apoyados por Estados Unidos, por otra parte los musulmanes están siendo apoyados por Rusia, y esto es lo que también termina de ponernos hoy en día, a poner a todo el mundo hoy en día en de pronto una tensión de una posible tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque todos están bajo el interés económico y el interés político que reside en Medio Oriente a partir de la localización geográfica de los judíos, a partir del conflicto israelita-palestina y a partir del interés de este pozo petrolero, de esta franja de Gaza. ¿Listo? Pero vamos a ir de pronto profundizando aún más en este conflicto en las próximas clases. Lo que correspondía a esta clase era ubicarnos geográficamente, entender cuáles son las versiones bíblicas y cómo se delimitaban tan cerca de esto, y cómo la Biblia nos dice que la tierra prometida, la tierra santa, la tierra de la miel y la leche, y la tierra de la riqueza de Dios, estaba más o menos entre estas coordenadas, y como hoy en día nos damos cuenta que precisamente hay un pozo petrolero allí que da de las riquezas del mundo, de las mayores riquezas del mundo, justamente corresponde a la ubicación geográfica. Ahora, es importante no olvidar que si bien antes no estábamos hablando de coordenadas como altitudes o latitudes que nos eliminaran estas barreras invisibles que nos están diciendo en la Biblia, sí había una cosa que era pues nombrar lugares geográficamente reconocidos para que el pueblo se pudiera ubicar, es decir, pase más allá de la cordillera de tal, volteando por el río tal, por el mar Negro, por el tal, sí, ellos así se podían ubicar, así era que pasaban de un lugar a otro, así era que viajaban. Pues antes de hablar de los grandes medios de transporte, recordemos que estamos hablando de antes de Cristo, estamos hablando muchos años antes de Cristo, y estamos hablando de que en ese momento los estados y las naciones que hoy en día conocemos aún no se han establecido, razón por la cual recordemos que los descendientes de Jacob, de Israel, habían dividido Medio Oriente en dos grandes reinos, el reino de Israel, el reino de Judá, es decir, el reino del rey David y el reino del rey Salomón.